Tenemos tres tipos de tejido muscular en el organismo. Como pueden ver en la imagen, tenemos un tejido muscular cardíaco, que es muy característico del corazón. Tenemos el tejido muscular esquelético, que ese tiene que ver precisamente con la motricidad, con el movimiento corporal, porque está unido a tejido óseo, o sea, a huesos, y entre esta interacción de ese sistema óseo con el sistema muscular forman aparatos, un aparato locomotor, o sea, movimiento. Sus inserciones, la situación de generar articulaciones nos van a promover movimiento, y ese es el tejido muscular esquelético. Y tenemos otro que es el músculo liso. ¿Sí? Ese se encuentra en vísceras, en tubos, así para que nos quede claro, se encuentra en órganos huecos, como las vísceras, o en conductos, como el sistema vascular, bronquios, ¿sí? Y también otros órganos como la vejiga, por ejemplo, la vesícula. Entonces, así también la vesícula tiene ese tipo de tejido, y la vejiga. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, el músculo liso es muy complejo, mucho más complejo que cardíaco y esquelético, pero lo vamos a ir trabajando de manera gradual. Y una característica también es que el tejido muscular, tanto el cardíaco como el esquelético, son estriados. Esto está en base a su morfología, a su aspecto macroscópico, que se ven aquí, que son estas líneas que podemos notar que estoy señalando, que se le da la connotación de estrías. Por eso el tejido cardíaco o muscular cardíaco y el esquelético, como dice su nombre, del esqueleto, se les puede conocer como tejido muscular estriado o músculo estriado. Entonces, cuando ustedes escuchen músculo estriado, bueno, ustedes tienen que especificar o les tienen que especificar cuál de los dos, el cardíaco o el esquelético, porque los dos se consideran por esta morfología como tejido muscular estriado. Entonces, cuando escuchen estriado, hay que especificar cuál de los dos, el cardíaco o el esquelético. Y en general la función del tejido muscular es generar fuerza, ¿sí? Es generar movimiento. Por ejemplo, en el caso del músculo esquelético, en el caso del cardíaco también debe haber movimiento, y en el músculo liso también debe haber movimiento. Entonces esa es una de las funciones principales, la fuerza y el movimiento. Obviamente eso se traduce en trabajo, en un gasto energético y a cosas que vamos a mencionar, igualmente calor. Y esto se genera, o sea, esta función de fuerza o movimiento se genera por un estímulo fisiológico. Hay diferentes estímulos que generan que un músculo trabaje, ¿sí? Los vamos a ver. Por lo general, nosotros conocemos que es a través del sistema nervioso, pero en el caso del músculo liso, y también entran en acción algunas hormonas, entonces eso lo vamos a ir abordando, que son las diferencias incluso entre cada uno de ellos, entre el cardíaco, el esquelético y el liso. Pero también comparten ciertas situaciones fisiológicas, son muy parecidas a su funcionamiento en algunos aspectos y en algunos otros no, que vamos a ir viendo gradualmente, poco a poco. Ahora, aquí hay, hablando de eso precisamente, tienen ustedes una imagen del músculo cardíaco que está aquí arriba, después el músculo esquelético y el músculo liso. Como ustedes saben, pues son también células, solo que estas células tienen una característica, pues de manera individual, ¿no? Es algo muy propio de ellas, difieren de otro tipo de células. De tal manera que, como ustedes ven en la primera imagen, estas son fibras musculares, ¿ah?, del corazón. Aquí están. Y una de las características es que sí son células cilíndricas, como tubulares, pero son cortas, son ramificadas, como ustedes pueden ver aquí, miren, es como una ramificación,
¿sí? Donde entran en contacto, se unen, pero posteriormente se ramifican. Entonces es una característica del tejido muscular cardíaco. Tiene núcleos, aquí como ustedes lo ven en cada una de las células, y son mononucleares, o sea, es un núcleo para cada célula muscular del tejido cardíaco. Ahorita estamos viendo generalidades para que podamos diferenciar desde este punto de vista un tejido muscular del otro. Y existe en el tejido cardíaco una unión celular que es mediante discos intercalares. Aquí, ojalá, bueno, lo vamos a ver de todas maneras más adelante en el músculo cardíaco, pero aquí hay unas líneas, vean, como si fueran unas grietas en la fibra, y esos son discos intercalares. Es la unión de una célula muscular, en este caso, con otra célula muscular del corazón. Entonces ahí se unen en estas como grietas que ustedes pueden ver, aparte de lo que está, como que son las estrías, bueno, aquí hay como unas grietas y esa es la unión entre una fibra muscular cardíaca y la otra. Y esto genera que entonces, cuando se estimula una célula cardíaca, del tejido muscular cardíaco, genera ese estímulo a la siguiente célula con la que tiene contacto y esta a su vez con la que tiene contacto por esos discos intercalares. Esto hace que si se estimula una célula, se estimulan todas. Eso se llama efecto o se conoce con el nombre de sincitio. También lo vamos a mencionar más adelante, pero es importante que ustedes al escuchar este término de sincitio, quiere decir que son varias células agrupadas pero que reaccionan a un estímulo como si fuera una sola, como si fuera una sola unidad, pero en realidad son varias. Y esto es debido precisamente a esos discos intercalares porque se comunican o tienen contacto entre sí. Y entonces si una se estimula, entonces a la vez se estimulan todas las demás porque están interconectadas. Esos son los discos intercalares característicos del tejido muscular cardíaco. En el caso del esquelético, como pueden ver, son fibras también o células grandes, cilíndricas, como si fuera un tubo. ¿Sí? Bueno, ese tubo tiene por dentro estructuras. Y con respecto al núcleo, tienen bastantes núcleos. No es un núcleo por célula, sino que son varios núcleos distribuidos en la periferia de este tubo, de este cilindro. Es la característica del músculo esquelético. Eh, Hagan de cuenta ustedes que más o menos es como estos cables por ejemplo, de los cables de Ethernet, ¿no? Que conectamos nuestras computadoras así al cable de Ethernet. Tiene un forro, ¿no? Entonces, ese forro o ese cable por dentro tiene otros cables, ¿no? Entonces, y ese cable tiene una envoltura, ¿sí? Y dentro ya viene como tal el cable, ¿no? El cobre o el material que sea. Más o menos así es la fibra muscular, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Y tienen esa estructura, son células alargadas, son grandes, cilíndricas, es decir, son longitudinales y tienen multinúcleos, muchos núcleos en la periferia de ese tubo. Aquí están, aquí hay una fibra, aquí hay otra fibra muscular, o sea, están, como les comento, en esa distribución como si fuera un cable de Ethernet, que nosotros lo cortamos y vemos que dentro de esa envoltura hay varios cables, ¿no? Y ese cable está envuelto por otra fibra y así sucesivamente, o por una envoltura, mejor dicho. Entonces, más o menos esa es la perspectiva o cómo está distribuida la fibra muscular esquelética. Y en el caso del músculo liso, es como lo ven aquí. Son células pequeñas, o sea, son más pequeñas que el tejido cardíaco, muscular cardíaco y esquelético. Son fusiformes, o sea, tienen esta forma de puntas alargadas, como si fuera un rombo alargado. ¿Sí? Tienen esa estructura, esa forma, estas células. Cada una de ellas tiene su núcleo, son mononucleares. Aquí no hay estriaciones, o sea, no hay estos discos intercalares que tiene, por ejemplo, el tejido cardíaco, muscular o cardíaco, y tampoco tiene estrías como lo tiene el esquelético y el cardíaco.
Este no tiene estrías, no tiene morfología. Y es diverso y complejo, o sea, una de sus características es que también comparte algunas funciones como si fuera esquelético, pero no es esquelético, es liso. Entonces esto lo vamos a abordar, pero es la diferencia que de manera general podemos ya ir nosotros notando entre cada uno de ellos, entre el músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. El cardíaco y el esquelético también se conocen, me voy a regresar a la diapositiva, como músculo estriado. Entonces, cuando digan estriado o escuchen estriado, hay que diferenciar cuál es el cardíaco o el esquelético. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las diferencias. De manera general, nos vamos a ir adentrando un poquito más en este aspecto. Aquí hay una tabla también para ver algunas diferencias entre ellos, entre el tejido esquelético, el liso y el cardíaco. Como mencioné, por el nombre que tiene el esquelético, pues obviamente su localización es unido a huesos, o sea, tiene ligamentos, ¿verdad?, que hace que se unan un hueso con otro y tengan una función de palanca, y esto es generado también en coordinación con las articulaciones, en la unión entre huesos. Entonces, esto nos genera movimiento. Este, algunos esfínteres llegan a tener este tipo también de músculo esquelético, sí, sobre todo en el primer tercio del esófago, que también lo vamos a ver cuando veamos digestivo. Y en el caso del músculo liso, la localización está en órganos huecos, como les había comentado, que se conoce también como músculo liso visceral, porque se encuentra en las vísceras. Como ustedes saben, cuando utilizamos este nombre de visceral, podríamos estarnos refiriendo al sistema digestivo, ¿sí? Entonces se encuentra en las vísceras. También se encuentra en los conductos o en los tubos, ¿no? Conductos, ¿como cuáles conductos? Como los bronquios y los vasos sanguíneos, y también se encuentra en algunos esfínteres. Ahora aquí faltaría mencionar que también se encuentra en útero y en vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de hecho, cuando veamos, por ejemplo, también el sistema urinario, en el sistema de excreción, los ureteros es músculo liso, entonces también lo vamos a ir abordando cuando veamos otros temas. Y el cardíaco, pues específicamente del corazón, ¿no? Ahí es donde se encuentra, específicamente. De las estructuras, esto lo vamos ahorita a ver con detalle, esas estructuras. Las estructuras que tiene el esquelético son túbulos T y retículo sarcoplásmico, que viene siendo como el retículo endoplasmático de las células tisulares. Solo que aquí se llama sarcoplásmico. Cuando escuchen este prefijo sarco, se refiere a tejido muscular, sarco, ¿sí? Por ejemplo, tiene lugar de plasma, o el plasma que tiene esta célula se llama sarcoplasma, ¿sí? La membrana se llama sarcolema, o sea, se le antepone este término refiriéndonos que pertenece al sistema muscular, en este caso esquelético. El músculo liso, en lugar de tener túbulos T, que ahorita lo vamos a abordar, tiene caveolas como huecos en sus membranas, como algunas depresiones en la membrana de esta célula. Y también tiene retículo sarcoplásmico. Y en el tejido cardíaco es muy parecido al esquelético. De hecho, también su función es muy parecida al esquelético. Tiene túbulos T y tiene retículo sarcoplásmico. Como ustedes pueden ver, los tres tipos de tejidos o los tres tipos de músculo contienen el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es un organelo celular, solo que aquí en la célula muscular, que contiene calcio. Entonces el calcio es importantísimo para la contracción muscular. Eso lo vamos a ver. Entonces los tres tienen su retículo sarcoplásmico. Las proteínas para la contracción, también vamos a ver cómo se va a cabo la contracción. El esquelético tiene una proteína que se llama actina, tiene troponina y tropomiosina y miosina como tal. El liso tiene actina, tropomiosina y miosina. En este caso, el músculo liso no tiene troponina como lo tiene el esquelético, ¿sí? Y como lo tiene el cardíaco, porque se parecen mucho en este aspecto, el esquelético y el cardíaco comparten esas estructuras. Pero el liso
No, nada más tiene actina, tropomiosina y miosina. Eso también lo vamos a abordar, lo vamos a ver. Ahora, el estímulo para la contracción de estas fibras musculares o de este tejido muscular, en el caso del esquelético, sí requerimos de una neurona motora. Se llama neurona motora somática. Lo vamos a ver porque debe haber un estímulo, debe haber una neurona motora, ¿sí? Que lleva información a través de un neurotransmisor para que se estimule la fibra muscular o la célula muscular. En el caso del músculo liso, ya lo vamos a ver, tiene un sistema propio en el cual se detecta un estiramiento, una distensión de sus fibras musculares, en automático generan una respuesta de contracción. Hagan de cuenta que es muy parecido a cuando hablamos de hemostasia, que se lesiona el vaso sanguíneo, que de inmediato por esa lesión el vaso sanguíneo genera una vasoconstricción por la estimulación precisamente de su musculatura lisa. Entonces, más o menos es algo que así va a funcionar ese sistema liso, sobre todo ahí en los vasos sanguíneos, como lo comenté. Pero también puede reaccionar el músculo liso a señales químicas, señales hormonales y puede ser autorrítmico. Es decir, cuando hablemos de sistema digestivo, vamos a ver que tiene una automaticidad, o sea, digamos, solito viene una contracción y relajación que le da movimiento a los intestinos, que es la peristalsis. ¿Sí? Entonces también es una característica del músculo liso y también tiene inervación, o sea, también hay neuronas autónomas, o sea, que nosotros no tenemos control sobre esto, pero que responde a diferentes estímulos para que venga una contracción. Eso también lo vamos a ver. Entonces, como ven, es un poquito más complejo el músculo liso también en ese aspecto. Y en el cardíaco, una de las características del músculo cardíaco es que es autorrítmico, tiene automaticidad, o sea, nuestro corazón funciona solito, se estimula solo, tiene una frecuencia cardíaca basal, él solito está trabajando, ¿sí? Si ustedes ahorita agarran y sacan el corazón así como pasan en las películas, si lo sacan y lo ponen en su mano, sigue trabajando, claro, por un momento, ya después si no tiene irrigación, no tiene nada de inervación, pues obviamente ese tejido se va a morir, ¿no? Se va a necrosar y se va a morir. Entonces, pero ustedes lo sacan, el corazón sigue latiendo porque tiene automaticidad, que también lo vamos a ver en su momento. Pero también responde a neuronas autónomas, o sea, que llega un estímulo a través de nuestro sistema nervioso periférico para que aumente o disminuya su frecuencia cardíaca de acuerdo al estímulo. Y también responde a la adrenalina, ¿no? Que se desconocen que es una hormona que también genera aumento de la frecuencia cardíaca o que se libera por diferentes circunstancias. Entonces, estas son algunas diferencias que ya debemos ir visualizando en este tejido muscular, y dentro de los tipos de músculo o de fibras musculares, pues son esas que estoy mencionando y que ya debemos irlo diferenciando. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Ok, ahora, ven, en esta imagen, hablando precisamente del estímulo o de un tipo de estímulo en el caso del músculo cardíaco, que está aquí a la derecha, y el músculo esquelético está aquí a la izquierda, ¿sí? Está representados de esa manera. El músculo esquelético forzosamente bueno, la mayoría de las veces, de manera fisiológica, va a responder a un estímulo de una neurona motora, o sea, que va a llevar una información para que este músculo se active y funcione. En esta imagen tenemos del lado izquierdo representado esa placa que nosotros conocemos como placa neuromotora, es decir, donde está una terminación nerviosa, un botón neuronal, ¿sí? Y abajo tienen ustedes aquí la fibra muscular, en este caso es músculo esquelético, en esta imagen. Del lado derecho está también una neurona, ¿sí? Que va a generar un estímulo, ¿sí?
Y aquí abajo está una fibra muscular del tejido cardíaco. Les pongo esto porque también es una diferencia en este aspecto entre los dos. Esta imagen lo pueden encontrar en el libro de fisiología de Boron. De hecho, aquí les hice como un compilado de varias imágenes que me parecieron muy adecuadas de diferentes literaturas, de diferentes libros, porque están muy didácticas y me parece correcto que ustedes la conozcan para que lo podamos comprender mejor. De tal manera entonces que aquí está el axón de mi neurona postsináptica, o sea, la que ya lleva la información de lo que se va a hacer. Y ustedes ven que esta neurona tiene vesículas y esas vesículas contienen un neurotransmisor. En el caso del músculo esquelético, el neurotransmisor que se libera es la acetilcolina, ¿sí? Este neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Aquí está. Esta acetilcolina se va a unir a un receptor. En este caso, es un receptor nicotínico. Ustedes ya vieron receptores en Fisiología 1. Entonces aquí es donde debemos aplicar precisamente sus conocimientos. Entonces, si no lo tienen muy presente, pues aquí lo estamos repasando, pero es muy importante que lo tengan presente, porque este receptor nicotínico es un receptor ionotrópico, es decir, va a generar permeabilidad para que entren iones. En este caso, se estimula al receptor nicotínico en la fibra muscular esquelética, se abre este receptor y deja entrar sodio aquí del medio extracelular al intracelular y sale potasio. O sea, se está llevando a cabo una estimulación de la membrana de esta fibra muscular, ¿sí? Este cambio de polaridad, ¿de acuerdo? Esto ustedes ya lo conocen, que se conoce como despolarización de la membrana. Esto me genera un potencial de acción y me genera contracción de muscular este estímulo a través de la acetilcolina que liberó mi neurona, que es del sistema nervioso parasimpático. La acetilcolina se unió al receptor nicotínico, se abre este receptor nicotínico y entra sodio y sale potasio. O sea, despolarización de la membrana. Y esto me va a generar una contracción. Ya vamos a ver ahorita los pasos a seguir en una contracción muscular. Ahora, en el músculo cardíaco también, o sea, es una neurona del sistema nervioso parasimpático, libera la acetilcolina, solo que en el músculo cardíaco no tengo un receptor ionotrópico o nicotínico como en el caso del esquelético. Existe un receptor que es diferente, que es un receptor muscarínico. Este receptor muscarínico lo que va a generar es una estimulación de proteínas G de membrana, que también ya lo vieron, tanto en bioquímica como en fisiología 1. Estas proteínas que están ahí en la membrana, lo que van a generar es que van a estimular precisamente a este canal para que salga potasio, pero también van a estimular la producción de ATP para que venga la contracción, perdón, para que venga una respuesta de la disminución, en este caso disminución de la contracción del músculo cardíaco. ¿Sí? Aquí como dice la imagen, activación del receptor muscarínico, ¿sí? Esto lo genera la acetilcolina. Vean que es el mismo neurotransmisor, pero actúa de manera diferente según el receptor que esté estimulando. Aquí es un receptor nicotínico, en el esquelético y en el cardíaco es un muscarínico. Y el efecto, entonces, que vamos a ver a final de cuentas en el músculo cardíaco es una disminución de la frecuencia cardíaca. Aquí disminuye la frecuencia cardíaca y en el músculo esquelético genera aumento de la contracción muscular o la estimulación de la contracción muscular. Es el mismo neurotransmisor, pero con una acción final diferente porque se estimula a un receptor diferente. ¿De acuerdo? Esto no lo pierdan de vista. Siempre debemos saber qué receptor se está estimulando, aunque sea el mismo neurotransmisor. Y ese es un ejemplo claro de esta situación. El receptor nicotínico es un receptor metabotrópico. ¿Por qué? Porque estimula a las proteínas G de membrana para llevar un efecto, ¿sí? Para llevar una acción al final de cuentas. Y el receptor nicotínico es un receptor
ionotrópico porque deja entrar sodio. Entonces vean el efecto que se genera de manera diferente según el receptor que se está estimulando, aunque sea el mismo neurotransmisor, que en este caso es acetilcolina. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Vamos bien ahí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, doctor. Ok, gracias. Ahora, ¿qué hay del músculo liso? En ese mismo aspecto, ahorita se habla de la estimulación a través del sistema nervioso periférico, este, porque recuerden que hay otros tipos de estímulos, pero ahorita me estoy refiriendo a eso para ver la diferencia. Esta imagen lo pueden encontrar en la fisiología humana de Silverthorne, ¿sí? Entonces, ese es el músculo liso. Ahora, el músculo liso también, a su vez, se puede clasificar en músculo liso unitario y multiunitario. ¿De qué depende? De la distribución de sus células fusiformes, como ya lo vimos. Mira, aquí, por ejemplo, ese es un corte de intestino delgado. Y aquí hay una capa muscular externa, toda esta que estoy señalando. También hay una muscular interna, ¿sí? Entonces, bueno, la distribución que tiene este músculo alrededor de este tubo, del tubo digestivo, o sea, de mi intestino delgado en específico, es esta. Miren, aquí está mi célula fusiforme, pero están unidas entre sí, están interconectadas, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver, se llaman cuerpos densos, o también pueden estar unidas a través de unas uniones que se llaman de hendidura, ¿sí? O sea, están interconectadas como, más o menos como el músculo cardíaco, que tienen sus interconexiones, sus discos intercalares. Bueno, aquí se llaman uniones en hendidura, en el músculo liso, ¿sí? Entonces, si se estimula una neurona, perdón, si se estimula una célula, entonces se estimulan todas las demás. Si molestamos a una, se molestan todas parejitas, actúan todas en conjunto como si fuera solamente una célula, ¿de acuerdo? Pero en realidad son varias. Y también esto, como ya les dije, se conoce como sincitio. Entonces, la función que tiene el músculo liso uritario también lo tiene en este aspecto o lo comparte con el cardíaco. Funcionan como un sincitio, como si fuera una sola célula, pero son varias porque están interconectadas y si se estimula solamente una, entonces a través de estos discos, en músculo cardíaco sean discos intercalares, aquí serían uniones en hendidura, se comunican y se contraen o se estimulan todas, ¿sí? Y aquí es un poquito más preciso porque, por ejemplo, solamente se puede contraer, o lo ideal es que se contraiga solamente una parte del intestino delgado para empujar al quimo, ¿no? O sea, ese bolo alimenticio que viene del estómago, que se convirtió en quimo, lo empuja. Entonces solamente tiene que contraerse una sección del tubo, de ese tubo digestivo para empujar a ese quimo, ¿sí? Y entonces más adelante detenerlo para llevar a cabo absorción y se van ahí coordinando. Entonces no se contrae todo el intestino o todo el tubo, solo secciones. En los vasos sanguíneos pasa lo mismo, como comentamos, solo se va a contraer la parte lesionada cuando vimos hemostasia. Entonces vean la especificidad y el punto fino del músculo liso. Es una característica del músculo liso. Y con respecto a la estimulación, a través de los neurotransmisores, que en este caso también es acetilcolina, aquí, que es un sistema nervioso parasimpático, en lugar de tener proyecciones y botones, como lo vimos en el músculo esquelético, las neuronas, aquí tienen una forma de varicosidades, la terminación nerviosa. Vean, es como si fuera un rosario, por decirlo así, como una cadenita, ¿sí? O una pulsera de bolitas, por decirlo así. Esta es la distribución que tiene entonces el sistema nervioso y liberan sus neurotransmisores, ¿de acuerdo? Para estimular a sus receptores muscarínicos, que aquí están, aquí lo estamos viendo. Entonces, basta con estimular a esta célula o a las, digamos, a las que están más cerca o en contacto con los neurotransmisores para que las demás respondan. Si no necesita que cada una de ellas se estimule con el neurotransmisor.
solo algunas cuantas, y entonces todo responde como si fuera una sola célula, ese efecto de sin sitio. Y en el caso, por ejemplo, aquí en el tejido liso que hay en el ojo, en el iris, ahí hay diferencia. Miren, aquí sí están separadas. Y este se conoce como músculo liso multiunitario. Aquí sí están separadas, no están unidas entre sí y cada una de ellas necesita entonces un estímulo. Igual lo genera mi neurona, que tiene esa misma distribución como les comenté, como en forma de un rosario, como de una pulsera que tiene bolitas, una cadenita aquí. Liberan sus neurotransmisores y cada una de estas células es estimulada por separado y se contraen o responden de manera independiente, no en sin sitio, ya diferente. ¿De acuerdo? Entonces también es una característica que podemos encontrar en el músculo liso. Ok, vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? Todo bien, doctor. Ok, gracias. Vamos a abordar músculo esquelético. Ahorita vamos a ir con esquelético, que digamos que también es complejo, pero va a ser dentro de eso es el más sencillo, por decirlo así. Entonces vamos o no más sencillo, sino que a lo mejor lo podemos identificar de una manera más pronta, no más rápida. Entonces, el músculo esquelético conforma el 40% del peso corporal. Eso es la idea que tenemos que tener de músculo. Si tenemos menos de eso, pues tendremos un problema ahí de disminución de masa muscular. Pero podemos tener más, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante el ejercicio, que es una facultad que nosotros tenemos en el cuerpo para desarrollar masa muscular a través del movimiento y diferentes técnicas. Entonces, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, ¿sí? El músculo, estas son las fibras musculares, ¿ya vieron? ¿Sí? Es la característica del músculo esquelético, requiere de un estímulo del sistema nervioso y esta es mi neurona motora. Y vean cómo la neurona tiene prolongaciones, vean, aquí tiene uno, o sea, tiene diferentes prolongaciones de axonal, vean, para que estimule a la fibra. Por ejemplo, esta fibra tiene aquí un botón neuronal, aquí tiene otro botón y aquí otro botón. No es como si estuviera mi mano, o sea, es mi brazo y mis dedos. Y entonces con mis dedos estoy haciendo contacto con otras fibras musculares que están pasando por esos tubos, ahí están mis dedos. Y mis dedos van a liberar neurotransmisores, como lo mencionamos hace ratito, a través de estos botones neuronales, porque tienen esa forma de botón, ¿sí? Entonces se estimula la fibra. Y de esa manera va a venir la contracción. Eh, Obviamente, como vimos, genera movimiento, genera estabilidad, fuerza y calor. Eso tiene que ver mucho con el calor, el músculo esquelético. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme decirles el video. Ahí está el movimiento. Son muchísimos músculos que tenemos en el cuerpo. Ustedes ya lo vieron en anatomía. Y la básica es que debe existir una señalización. Y ahí a través de las neuronas, ¿ven? Tienen contacto con las fibras. Bien. Ahora, hablando, seguimos con el músculo esquelético, una de las características, permítanme tantito, ahí está. Una de las características es que en este caso que estamos viendo en específico, voy a poner pausa, de este músculo del bíceps, que es este, y el tríceps, vean los ligamentos están unidos precisamente a hueso y aquí hay una articulación que va a permitir una flexión. Y entonces esta tensión que existe es un efecto de palanca, de tal manera que cuando se contrae, por ejemplo, el bíceps, debe estar relajado el tríceps para que permita el rango de movilidad. Entonces esto se conoce como un efecto antagónico entre ellos. O sea, ese se contrae, pero se tiene que relajar su antagónico, va a ser lo contrario, contracción, pero el otro está relajado. Se contrae el tríceps para la extensión de la articulación, pero se relaja el bíceps. Y otra vez contracción del bíceps, entonces hay flexión de la articulación, pero con la relajación del tríceps. Esa es la característica también del músculo esquelético. Músculos antagónicos. Uno tiene que ser una función contraria a la del otro para poder llevar a cabo este movimiento de polea o palanca. ¿De acuerdo? ¿Sí me puede explicar con eso? Sí, doctor. Ok. Ahora bien,
seguimos con el músculo esquelético, vamos a ver precisamente lo que tiene que ver con el estímulo. Aquí está el estímulo. Vean cómo se viene generando estímulo para la contracción muscular. Entonces ya sabemos que es una neurona motora. Y la neurona motora va a tener sus digitaciones, sus botones, para formar placas neuromotoras, que son esas que están aquí. Ven, aquí están, ya lo vimos, los botones. Aquí están los núcleos. Recuerden que es una fibra multinucleada. Hay muchos, en la periferia muchos núcleos. Y aquí está mi botón. Y entonces eso va a entrar en contacto con mi fibra muscular. Ahí lo van viendo, ahí están los neurotransmisores. Y vean, aquí hay como una invaginación. O sea, es como un hueco donde estas vesículas que tienen los neurotransmisores, ¿sí? Ese es mi botón neuronal, va a liberar a este neurotransmisor aquí en esta cavidad, ¿sí? No está haciendo contacto directamente con la neurona, con la membrana de mi fibra. Hay un espacio, como lo ven aquí, entre estas dos estructuras, ¿sí? Eso se llama placa neuro, bueno, se llama placa neuro, porque es la neurona motora, porque es la fibra muscular que me va a dar movimiento, placa neuromotora. Y entonces ahí viene el estímulo, ¿no? Del calcio para que se libere ese neurotransmisor. Y aquí está, ya se van a liberar mis vesículas, ¿sí? El contenido que es en este caso el neurotransmisor, la acetilcolina, y va a salir por exocitosis de mi neurona. Ahí está el botón, vean el espacio que existe entre, el espacio que existe entre estas dos estructuras. Ahí está. Esa es mi fibra muscular. Aquí está ¿cómo se llama? Mi membrana de la célula muscular de mi fibra, que se llama sarcolema. Y aquí se van a liberar los neurotransmisores para estimular a su receptor, que ahorita lo vemos. Ahí está, se libera. Bueno, ¿y cuál es el efecto? Pues la contracción. Vamos a ver que hay fibras o miofibrillas, que es la actina y miocina, que van a trabajar y se van a desplazar entre sí para generar la contracción. Por un lado, contracción, y por otro lado, relajación del músculo antagónico en esa flexión o extensión, en este caso, que es del codo. Ok. Ahora, aquí está ya digamos que es un músculo, vamos a poner que es ese bíceps, está seccionado, y vean la estructura que tiene. Aquí está el tendón, o sea, donde se une, ¿no? Entonces, hay ligamentos también, que son estructuras más pequeñas todavía, pero está unido este tendón aquí al hueso. Y entonces está recubierto por una capa, sí, que se llama perimecio, bueno, y epimicio también, que es epis hasta arriba, peri, que es de la periferia, o sea, una capa interna, pero envolviendo a otros paquetes. Ven, aquí hay un paquete, aquí hay otro paquete, son varios paquetes que me van a formar esta fibra muscular, todo este músculo como tal. Y aquí está, miren, uno de esos paquetes tiene adentro otra fibra, que se llama fibra muscular. Es la característica del músculo, lo que está compuesto por muchas fibras agrupadas, ¿sí? Que forman precisamente un fascículo, que es y varios fascículos que están aquí alrededor me van a formar todo el músculo. Entonces, esa es una característica del músculo esquelético. Y en esta imagen, que la pueden ustedes encontrar en el Ganong, ahí está muy, muy, muy esquemático, está muy bien. Aquí está el músculo que les comenté, está seccionado, ¿no? Este, el bíceps, y aquí está la fibra muscular, aquí está. Esta es la que estamos analizando aquí abajo, que es esta, ¿sí? Mi fibra muscular. Entonces, aquí está. Como les comenté, la fibra muscular tiene una envoltura que se llama sarcolema, ¿sí? Fibra muscular, sarcolema. O sea, es una envoltura que tiene como si funcionara como si fuera la membrana celular. O sea, tiene una distribución muy diferente normalmente a las células que conocemos. Entonces, hay un retículo. Bueno, este sarcolema, que es la membrana de mi célula, tiene invaginaciones, o sea, entra, como lo ven aquí, esos túbulos están penetrando y tienen contacto con esta miofibrilla, ¿sí? Que es la que estamos explicando. Aquí está. Lo hace a través de unos túbulos que llaman túbulos T o túbulos transversales. Aquí se van a entrar en contacto con la miofibrilla.
Hay un retículo sarcoplásmico en la periferia de esta miofibrilla, vean, ¿de acuerdo? Que es el que contiene calcio. Y hay muchas mitocondrias, por supuesto, vean todas las mitocondrias que hay, aparte de los núcleos que ya comentamos. Dentro de esa miofibrilla, ¿sí? O fibra muscular, ¿sí? Que es lo mismo, mio es músculo, fibrilla, pues fibra muscular, esta. Ustedes ven que tiene otras, adentro unos puntitos. O sea, tiene filamentos. Aparte de todo eso, hay filamentos dentro, que son esos que ahorita los vamos a comentar, que es donde están las proteínas de contracción. Los filamentos son proteínas para la contracción. Hay filamentos gruesos y filamentos delgados, como lo vamos a ver ahorita. Ahí está. Vean, esos son los filamentos. Filamentos delgados son los que estoy señalando ahorita, que están anclados a tejido conjuntivo o conectivo. Aquí están ancladas, ¿ya vieron? Filamentos delgados y filamentos gruesos que están aquí en medio. Esos son los filamentos gruesos. Aquí hay otros filamentos delgados que también están anclados, ¿de acuerdo? En esta distribución a tejido conectivo y que me da este aspecto de estriaciones, por eso se ve como rayada la fibra muscular. Esas estriaciones es precisamente la conjunción de estas estructuras que les estoy mencionando. Filamentos delgados en los extremos, ¿sí? Aquí está un extremo, aquí está otro extremo, y en el centro filamentos gruesos. Lo que va a suceder con el estímulo es que esta línea que se domina línea Z o disco Z, porque tiene como si fuera un disco, ¿sí? O sea, en la periferia, se van a aproximar entre sí. Esto se va a hacer más corto. De esta distancia que ustedes están viendo ahorita, se acorta. Es la contracción. Y eso se va a llevar a cabo porque este filamento delgado, que está en el extremo izquierdo, y el filamento que está en el extremo derecho, que están anclados, van a desplazarse sobre los filamentos gruesos. Se van a deslizar, se van a estar interponiendo uno con otro, se desplazan, se deslizan y eso hace que mi fibra se acorte, que se aproximen los discos Z entre sí, se acortan. Pues como están anclados, pues jalan y la fibra en general se acorta, esa es contracción. Y si se relaja, pues regresa al tamaño original que tenía. Entonces, como ven ahorita, ya nos vamos a ir adentrando poco a poquito en ese aspecto. Y esos filamentos delgados que yo les comenté son estos, vean, es un complejo de proteínas, ese es actina, todas esas bolitas que ustedes ven aquí, proteínas así en esta forma geométrica que es un círculo o esferas, ¿sí? O bolitas, bueno, esa es la actina. Todas esas que ustedes ven aquí es actina. La actina está formada por F-actina. La F-actina son moléculas muy pequeñas, ¿sí? Estas que estoy señalando, pero se unen entre sí, ¿sí? Y al unirse hacen cadenas largas, que es el filamento delgado. Y aparte de tener actina, mi filamento delgado también tiene tropomiosina, que es como una cinta, ¿sí? Que recubre, que va rodeando a la actina, como ustedes pueden ver, como una trenza, por decirlo así. Vean, un listón, una cinta. Esa es tropomiosina. Y hay otra proteína que se llama troponina. Aquí son complejos, no te vamos a ver, están aquí, como otros botoncitos, por eso otras estructuras que están aquí por arriba de la tropomiosina, ¿de acuerdo? Y que vamos a ver su función también. Entonces, el filamento delgado está compuesto por actina, toda esta cadenita, todo este rosario, por decirlo así, tropomiosina, que es una cinta o una cintilla que recubre como si fuera una trenza a la actina, y la tropomiosina, unidades que están distribuidas a lo largo de esta tropomiosina. Vean, ¿ok? Ese es el filamento delgado, o sea, este que les acabo de señalar, ese es el filamento delgado que está sujeto a los discos Z. Actina, ¿sí? Filamentos de actina, tropomiosina y troponina. El filamento grueso, este que está aquí abajo, lo conocemos con el nombre de miosina. La miosina es una proteína gruesa que tiene un cuerpo, como lo ven aquí en medio. Tiene brazos y cabezas. Estas son las cabezas y estos son los brazos. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Todo esto es
un filamento grueso, es la miosina y es lo que vemos aquí en medio, esto que está aquí, ¿sí? Esto es el filamento grueso, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Ahora, eso también, bueno, esta combinación, de hecho, lo de arriba lo pueden encontrar en Ganon, estos esquemas, lo de abajo es en Gaito. Aquí es para que veamos de manera esquemática cómo se aproximan esos discos Z o líneas Z que les comenté en una contracción. Vean, las bandas A que están señalando aquí, pues son los filamentos gruesos, o sea, la miosina. Esta distribución me genera este aspecto y se le conoce como banda A, que es esto de aquí, ¿de acuerdo? La parte media de las bandas A, o sea, de los filamentos gruesos, se conoce como línea M. Todas estas estructuras es lo que me da el aspecto de estriado, o sea, como que tiene líneas minúsculas. Y de línea Z que yo les comenté a línea Z, ¿sí? Donde se unen, o sea, están anclados los filamentos delgados, que es actina, tropomiosina y troponina. De línea Z a línea Z se conoce como sarcómero, ¿sí? Aquí hay un sarcómero. Entonces, a ver, me voy a regresar un poquito. De aquí a acá, este es un sarcómero. Y después, pues le sigue otro sarcómero y así sucesivamente durante la misma estructura, durante la misma fibra muscular o miofibrilla. Y entonces, como vemos aquí, aquí están representadas ya como alejadas. Y vean dónde está la línea Z y dónde está la línea Z. Y cuando existe una contracción, vean el tamaño, ahora ya está cortada la distancia entre línea Z y línea Z. Aquí hay contracción y aquí está relajado mi músculo. Como los filamentos delgados se están desplazando sobre los filamentos gruesos, de tal manera que aquí está uno sobre otro. Vean, sí, ya se redujeron los espacios. Esa es una contracción, ¿de acuerdo? Y entonces, filamentos delgados, aquí del lado izquierdo, del lado derecho, filamentos gruesos en medio. ¿verdad? Entonces, son los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Y aquí está otra imagen donde está la actina que les comenté, ¿sí? La tropomiosina, que es como un listón, como una trenza que está aquí recorriendo la actina, y el complejo troponina. Tenemos troponina tipo I, troponina C y troponina T. O sea, esta estructura, esta esfera, este círculo que ustedes ven aquí, está dividido en tres secciones. Una que es I, una que es C y otra que es T. O sea, hay troponina I, troponina C y troponina T. Ahorita lo mencionamos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok, ahora. Me voy a regresar un poquito para conjuntar lo que hemos visto por, digamos, por separado. Gracias por responderme. Perdón. Entonces, recuerdan ustedes que hablamos que hay una neurona. Aquí está el botón neurona. Mira, aquí está mi botón, ¿no? Aquí están los vesículas con los neurotransmisores y este es pues precisamente la terminación del axón de la neurona motora, ese botón que les comenté. Aquí está mi fibra, vean, aquí está el espacio sináptico. Entonces, todo eso se llama placa neuromotora. Aquí está, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, placa terminal motor. Esa es mi placa neuromotora, donde se va a llevar a cabo todo el estímulo. Se libera acetilcolina, se une al receptor nicotínico, que es ionotrópico, y entonces el sodio entra a mi célula y se lleva a la despolarización de la membrana. Vean, aquí va siguiendo la despolarización. ¿Sí? Esa es mi placa neuromotora. Y aquí está la invaginación que yo les comentaba. ¿Sí? Ese es mi sarcolema, que es la membrana de mi fibra muscular, y se invagina, entra hacia la misma célula, penetra. Vean, esa invaginación se conoce como túbulo T. Y ese túbulo T tiene un contacto, que es aquí, con el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? El retículo sarcoplásmico es una estructura muy importante, pero para poderlo identificar
vamos a nombrarlo como si fuera una cisterna de calcio. Es un contenedor de calcio que está dentro de mi célula. Para que se libere el calcio, precisamente este retículo sarcoplásmico debe ser estimulado, ¿sí? Si nosotros queremos sacar agua de un tinaco, pues tenemos que ver la manera en que saquemos esa agua. Bueno, entonces, ¿cómo se va a generar la liberación de este calcio? Por unos receptores, por la estimulación de un receptor que tiene mi retículo sarcoplásmico en su membrana, aquí, que se llama canal receptor de rianodina, es RIR rianodina. Es un receptor que es estimulado porque tiene contacto a través de como un cablecito aquí al canal de calcio tipo L-dihidropiridina. Son nombres muy raros, no se preocupen, ¿sí? Por eso están aquí anotados, porque se les dio el nombre de acuerdo al fármaco o en los estudios que hicieron, de acuerdo al fármaco que estimulaba a ese receptor o a ese canal. Bueno, la despolarización de la membrana que se está llevando a través del túbulo T genera que este canal de calcio se abra, se estimule y manda la señalización de la membrana, ¿sí? De mi sarcoestelema, manda la señalización y entonces se abre este canal de rianodina, que así se llama, para que el calcio salga del retículo sarcoplásmico donde está almacenado. Pero esto se lleva a cabo porque hay una interacción entonces entre el receptor de rianodina, RIR, y el canal de calcio tipo L-dihidropiridina, DHP. Y el DHP estimula el RIR porque el sodio está generando un cambio o está generando un potencial de membrana que viene desde acá, ¿sí? Por la estimulación del receptor nicotínico a través de su neurotransmisor que es la acetilcolina. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Bien, Sí. gracias. Perfecto. Este calcio va a estimular o va a tener un efecto sobre las fibras o sobre el filamento delgado. Ahorita lo vemos. Aquí está ese lactina, recuerden. Actina, ¿sí? Tropomiosina y troponina. El calcio se va a fijar a la troponina, ahorita lo vemos, para que venga a cabo la contracción, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Esa es la estimulación. Bien, una vez que se lleva a cabo la estimulación, viene una respuesta, como les acabo de comentar, y aquí están. Vean, se está uniendo a la troponina C, y esto va a generar entonces que mi filamento grueso de miosina, a través de sus cabezas, que aquí están, la cabeza y el brazo, eso es el cuerpo de mi filamento grueso, exista un efecto de movimiento de las cabezas del filamento grueso o filamento de miosina en esta dirección, como están viendo representado en las flechas, para que se deslice el filamento delgado sobre el grueso. Ahorita entramos en detalle con eso, pero así se va llevando. Eso es por el calcio. Vean, aquí está el calcio, se está fijando. ¿De acuerdo? Este esquema está en el Silverthorne. Ahí tienen la referencia abajo en la imagen. Y aquí se va a cabo la contracción. ¿Cómo se lleva a cabo la relajación? Bueno, pues mi tropomiosina, digo, troponina, libera el calcio que ya tenía anteriormente. Vean aquí. Aquí está el calcio, contracción. Aquí la está liberando y este calcio tiene que regresar a su cisterna a través de un bombeo, ¿sí? A través de una bomba. Así como funciona el sistema de bombeo de una cisterna y de un tinaco, así más o menos. Yo necesito una bomba para llevar agua de la cisterna a tinaco. Bueno, aquí yo necesito una bomba para que el calcio que se liberó entre nuevamente a mi retículo sarcoplásmico y se lleva a cabo a través de energía, de ATP. Entonces no pierdan de vista esto. Fíjense, estamos utilizando energía. Yo tengo que recuperar esta energía o tengo que tener mecanismos para obtener energía. Ok. A ver, no sé si alguien quiere entrar o me escriben en el chat. Okay. Ok. Entonces,
Y entonces, vean, en la anterior viene la contracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desplaza? Aquí está mi línea Z, ¿sí? Y se está aproximando. Acá está, esa es la línea, bueno, esa es la parte media de la fibra gruesa, ¿no? Pero la otra línea Z también se aproxima. Y acá en la relajación, pues se vuelvan a alejar. O sea, la flecha me está indicando que va a regresar a su posición original. O sea, relajación. ¿De acuerdo? O sea, mi músculo originalmente está relajado. Cuando viene el estímulo es cuando se contrae. O sea, no puede estar contraído todo el tiempo. Solo cuando es necesario. Y claro, de manera fisiológica y normal. ¿Ok? Ahora bien, este es otro esquema donde también es muy representativo, muy esquemático, valga la redundancia, que está en Guyton. Y aquí está, miren, mi sarcolema, o sea, la membrana, mi túbulo T, ¿sí? Que es la imaginación, ¿ya vieron? Viene la entrada de calcio de manera extracelular, ¿sí? Aquí está, porque esto lo está generando el potencial de membrana por el sodio, como ya lo vimos. Entra calcio también de la parte extracelular a mi célula, al interior de mi célula, y ya vimos cómo se estimula al retículo sarcoplásmico con su receptor RIR, que tiene contacto con el túbulo T, ¿no? Aquí están. Y entonces el retículo sarcoplásmico libera el calcio que tiene y viene la contracción. Aquí están mis fibras contraídas, como ustedes ven, vean, contraídas, ¿no? Cuando viene la relajación, entonces vean mis fibras, regresó a su tamaño original y este calcio entra nuevamente al retículo sarcoplásmico utilizando ATP, utilizando energía. Pero el calcio que es extracelular también es expulsado, o sea, ya se llenó aquí mi cisterna, bueno, el que tenga todavía por ahí en el plasma, en el cercoplasma, tiene que salir al medio extracelular, aquí está, y para eso se requiere de bombas, calcio, sodio, vean, y también entra en cuestión ya el potasio, ¿no? O sea, la recuperación de la membrana, viene una despolarización, ahora esa membrana tiene que regresar a su estado original, sale sodio y entra potasio, ¿sí? Vean ustedes aquí ya están integrando esos conocimientos que ya han visto antes y que tiene que ver ahorita con todo lo que es el potencial de membrana. Regresa la membrana a su estado normal u original, sale sodio que había entrado, entra potasio que había salido y se utiliza otra vez, vean, necesitamos ATP, necesitamos energía para todos estos procesos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doctor. Ok, gracias. Ahora bien, bien. Ya nos adentramos, ya sabemos que entra el calcio y que se va a unir precisamente a los filamentos delgados, ¿sí? A la troponina, y aquí está representado, vean, aquí está la actina, ¿sí? Que son esas bolitas de color rosado, más claritas. Viene la tropomiosina, que está recubriendo ese listón que les comento, y la troponina, ¿no? Que es troponina I, troponina C y troponina T, ahí están. Y aquí está mi filamento grueso con, bueno, ese es el cuerpo, este es el brazo y la cabeza. Y aquí está en reposo, o sea, aquí mi músculo está relajado y tenemos una molécula de ADP, o sea, una molécula que me va a generar energía. Recuerden que tenemos ATP, ADP y AMP, ¿no? O sea, trifosfato, difosfato y monofosfato de adenosina. ¿De acuerdo? Recuerden esto. Aquí tenemos entonces una molécula energética. Bien, cuando entra el calcio, como ya lo vimos, se liberó del sistema sarcoplásmico o entra del medio extracelular, se va a unir a la troponina C. Aquí no se ve, pero ahorita lo vemos en otra imagen. Se va a unir a la troponina C. Recuerden que tenemos C, I y T. Se va a unir a la troponina C, C de calcio. Se une a la troponina C, ¿de acuerdo? Y esta cintilla que les comenté, que es la tropomiosina, por eso se llama tropo es lugar, ¿sí? Lugar de la miosina, va a liberar el sitio activo de la actina. Estos sitios de color anaranjado o más oscuro que ustedes ven, se descubren, es decir, esa cintilla o este listón de tropomiosina, cuando está relajado mi músculo, está cubriendo al sitio de acción de la actina.
Aquí está la actina, vean, aquí está cubriendo. No deja que la cabeza de la miocina entre en contacto con la actina. Es como una barrera cuando está en reposo, no deja que entren en contacto. Cuando el calcio hace contacto con la troponina C, entonces esa es una señalización, ¿sí? Que hace que gire, se mueva la tropomiosina y el lugar que estaba cubriendo lo descubre. Deja descubierta esa área, que es el sitio de acción o el sitio activo de la miocina, perdón, de la actina, libera. Y esto provoca que entonces, como ven aquí en la imagen, ven aquí está el calcio, la troponina C, ya se descubrieron los sitios activos o sitio expuesto aquí de la actina, y entonces ahí es donde la cabeza de la miocina entra en contacto. Aquí con la actina, vean, está entrando en contacto, ¿de acuerdo? Voy a la siguiente imagen. Ya entró en contacto, vean. Cuando entran en contacto, ¿sí? La cabeza de la miocina con el sitio expuesto, ¿sí? De la actina, entonces esta cabeza está articulada con el brazo. Aquí hay una articulación, es flexible. Entonces existe un movimiento o un desplazamiento de la cabeza. Aquí está como estaba originalmente y cómo está generando un movimiento hacia adelante para que entonces sea como un anclaje, se ancló, nosotros agarramos algo y lo estamos desplazando, lo estamos aventando. Es como si ustedes tuvieran una pelota de béisbol en la mano y van a hacer un lanzamiento. Más o menos así funciona en este aspecto. Mandan su brazo y generan el movimiento hacia adelante. Entonces aquí está anclada esa cabeza a ese sitio de la actina y desplaza, genera un movimiento de de ese filamento delgado y lo proyecta, como hemos mencionado. Para eso requiero entonces el ADP, el adenosindifosfato. ¿Se acuerdan que aquí había una molécula? ¿Sí? Entonces, se ocupa para que se mueva la cabeza y desplace y se llama golpe activo, ahorita lo vemos, se llama golpe activo, o también lo podemos conocer como fuerza longitudinal, o sea, proyecta a esa fibra delgada. Y una vez que se genera esto, aquí está, ya se llevó a cabo la contracción, entonces ya la cabeza de miocina generó el movimiento máximo que puede. Ya no puede generar más desplazamiento. Si quiere generar más desplazamiento, entonces tiene que generar que se despegue, por decirlo así. Ya no tiene que entrar en contacto con el sitio activo. Se tiene que despegar para poder seguir desplazando, ¿de acuerdo? Esa fibra muscular o esa fibra delgada o el filamento delgado. Entonces tiene que despegar. ¿Cómo lo hace? Utiliza ATP, utiliza adenosíntrifosfato que está por aquí en el citoplasma ahí viajando o sarcoplasma, ¿sí? Se une esta molécula de ATP a la cabeza de miocina, ¿sí? Y como vemos aquí en la imagen, se despega. Entonces, se requiere de energía para dejar de estar en contacto con la actina. Se despega, se libera. Para eso requiero ATP. Y entonces, como requiere una molécula de fosfato, de ATP, se va a obtener ADP, ¿sí? Se liberó, aquí se obtuvo energía. Ese es el fosfato que se liberó de adenosín trifosfato, o sea, de 3 fosfatos, utilicé uno y entonces se libera. Aquí está el fosfato que utilicé y entonces en lugar de tener ATP, tengo ADP y aquí está la molécula de ADP con la cabeza en reposo, o sea, en su sitio original. Vean, estaba haciendo contacto, ya se regresó a su sitio original y es la que tenemos aquí en la letra C. ¿Sí? Bueno, perdón, voy a rezar aquí. Aquí, bien, en la letra B. Aquí está. Lista nuevamente para entrar en contacto con el siguiente sitio activo de la actina y seguir movilizando esa fibra hasta donde sea requerido, hasta donde sea la señalización. ¿De acuerdo? Así se lleva este movimiento de desplazamiento de la fibra o miofibra delgada sobre la gruesa y viene la contracción. Llega a su punto máximo y ya después viene una relajación. No, ya no quiero. Ok, entonces tiene que liberar calcio para que venga la relajación. ¿Me puede dar a explicar con esto? ¿Me siguieron? Sí, Doc. Muy bien. Entonces,
Eso también lo encuentran en el Guyton. Son los pasos de la contracción. Ya vimos descarga de la neurona motora, liberación de transmisión, o sea, el neurotransmisor, la acetilcolina en la placa motora, la neuromotora, la unión de la acetilcolina con los receptores nicotínicos, ¿no? Eso ya los vimos. Entonces viene la despolarización de la membrana, ¿sí? Generado por precisamente desde ahí, desde la placa neuromotora. Y esto genera que entonces exista esta extensión de la despolarización de membrana, se vaya hasta los túbulos T, que son invaginaciones, penetran a la misma fibra, y esto provoca que mi retículo sarcoplásmico, a través de los receptores que les comenté, RIR y LDI, se libera calcio, ¿sí? Y entonces el calcio entra en contacto con la troponina C, se descubren los sitios de acción que estaba cubriendo la tropomiosina, se mueve, y entonces la cabeza de la miosina entra en contacto con el sitio activo de la actina y viene el desplazamiento con la utilización de energía, ADP y luego ATP, para que se despegue esa cabeza, deje de tener contacto con el sitio activo, ¿de acuerdo? Y después ya viene la relajación. La relajación, la característica es que el calcio que estaba ahí en la troponina C, bueno, deje de estarlo, se libera y regresa a donde debe de estar, ¿no? Almacenado o fuera de la célula. Y ahí viene entonces ya la relajación. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? No, doctor, todo bien. Ok. Vean aquí en el video. De hecho, en el video que tienen ustedes ahí en la plataforma, viene todo esto. Ya, un poquito, bueno, no tan a detalle, pero si ya lo ven ahorita, lo van a entender mejor. Y vean, aquí en la imagen, pues bueno, aquí está mi disco Z, mi disco de Z, y se llama sarcómero. Y aquí al lado hay otros sarcómeros. Filamentos de actina, o sea, delgados, y filamentos gruesos, que son la miosina. Entonces, ya hacemos nos adentramos, ya que está mi filamento delgado, mi filamento grueso, ¿de acuerdo? Aquí está, bien, aquí está el ADP, o sea, la cabeza en reposo. Aquí están este es el calcio, ¿sí? Mi ion calcio, aquí está, se unió a la troponina C, que son esas esferitas verdes, y aquí está la tropomiosina, que es el listón que les digo. Se mueve el listón cuando pasa esto que yo les comento, y aquí están los sitios activos, vean, están liberados los puntos activos, los sitios activos de la actina. Esto permite entonces que la cabeza de miosina se una a este sitio activo, y ya vimos que entonces viene un sistema de bisagra donde utilizamos la energía que tiene aquí de ADP para que se desplace la cabeza y haga este movimiento de contracción, de flexión, veanlo, y viene entonces el desplazamiento de la actina, perdón, del filamento delgado, ¿no? Sigo hasta anclado a la actina. Para que se despegue esto de ATP, se despega, pero utilizo esta molécula, se libera de fosfato, y entonces tengo ADP. Y nuevamente, sigue aquí el sitio activo liberado, está expuesto, entonces la cabeza se vuelve a unir, se utiliza el ADP, viene el golpe activo o la flexión de la cabeza sobre su brazo, y nuevamente se lleva a cabo la contracción. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Ok, entonces aquí voy a hablar un poquito de músculo liso, también lo vamos a abordar, pero para que vean la diferencia, más o menos es el mismo mecanismo, pero hay algunas diferencias. En el músculo liso ya vimos que son unas células fusiformes, ¿de acuerdo? Y vean cómo está la distribución de la actina. La actina, aquí está, es este filamento delgado, y la miosina está aquí en medio, filamento grueso y filamento delgado, ¿de acuerdo? Hay cuerpos que se llaman cuerpos densos, que son estos, que es tejido conectivo, ¿sí? Es muy especializado, para que sirvan de anclaje. La actina se ancla en el cuerpo denso, vean, aquí hay un cuerpo denso, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces están anclados, de tal manera que eso permite que toda la célula entonces genere una contracción.
Y también hay tejido conectivo entre un cuerpo denso de otra célula del músculo liso, perdón, aquí están, y entonces están ancladas también. Si se contrae esta, también estimula a la siguiente para que se contraigan como un sinsitio, como les he comentado. Y entonces, bueno, también existen filamentos intermedios entre los cuerpos densos, de tal manera que forman como una red para que puedan llevar a cabo esta contracción. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse de la hamaca cuando hablamos de hemostasia? Pues más o menos es así. Cuando ustedes estiran una hamaca, esas formas romboideas, entonces están contraídas, se cierran, se desplazan, ¿no? Cuando se abre, pues están relajadas, ¿no? Y cuando se cierra, están contraídas. Bueno, ahorita vamos a ver eso. De tal manera que entonces aquí están, miren, el filamento de miosina, el brazo y la cabeza, y aquí está la actina. Y entonces las cabezas de miosina entran en contacto, ¿sí? Con la actina y generan el desplazamiento. Solo que aquí la diferencia es que esta actina que está por arriba del filamento de miosina se desplaza, digamos en la imagen aquí, de derecha a izquierda, y la que está abajo se desplaza en sentido contrario, de izquierda a derecha, ¿sí? De tal manera que ese desplazamiento que se hacen genera que la contracción de mi músculo, en este caso liso, como está cubriendo a un tubo, ¿sí? A un conducto, ¿de acuerdo? Ese desplazamiento contrario genera que disminuya el diámetro de ese tubo o de ese vaso sanguíneo o de ese conducto, porque está distribuido alrededor, entonces genera que se cierre de esa forma. No sé, pero, a ver, déjame ver. En mis tiempos había un juego o un instrumento, ¿sí? Nacional, que es como un tejido, con un tubo, con material como de petate, si lo conocen. Y entonces tú metes el dedo ahí y este es como un tubo de ese material que les comento y tiene como agujetas, por decirlo así, del mismo material. Entonces, cuando tú metes el dedo, si tú jalas esos dos extremos, esa estructura, ese tubo hueco, se cierra y es un giro. Gira y se cierra y aprieta tu dedo. Más o menos es este mecanismo el que lleva a cabo el tejido en la contracción del músculo liso y se desplaza en sentido contrario para que disminuya el diámetro de ese tubo o de esa cavidad o de ese conducto. No sé si me di a explicar ahorita con lo que les estoy comentando en el caso del músculo liso. Sí, doctor. Kevin, en donde te deja atorado el dedo, sí, o sea, ajá, exacto, o sea, tú jalas y metes el dedo, se cierra de tal manera que tú lo quieres sacar y ya no se puede. O sea, y ya tú con los otros listones, como te digo, ahí ya relajas, o sea, sueltas y ya ese tubo o esa estructura vuelve a su estado original y te libera el dedo. Entonces, más o menos es así como funciona el músculo liso. ¿Sale, Kevin? No sé si me voy a explicar. Sí, doctor, gracias. No. Bien, entonces, ok, a ver, déjame ver. Espérenme tantito. Miren, ¿cómo vamos con la información? ¿Vamos bien? ¿Nos lo aventamos de una vez? Lo de todo lo que tengo. Me faltan como 3 o 4 diapositivas. Sí, más o menos. Para que ya lo veamos todo de una vez. Yo digo que sí. Sí. Sí, Sí, vámonos, ya doctor. estamos en cientos. Entonces, vean, aquí les estoy poniendo una imagen. Este, permítanme. Eh, ok, ok, va. Entonces, ahí está, este también está en el Silverthorne, está muy esquemático, está muy bien. De hecho, lo combiné con el de Boron en una imagen. Bien, aquí en el músculo esquelético les dije que había túbulos T, o sea, esa depresión de la membrana hacia el interior de ese cilindro, ¿no? De esa célula alargada, ahí entra. Aquí en el músculo liso no lo hay, pero
algo que puede ser representativo o equiparable al túbulo T es esta depresión citoplasmática, ¿sí? Que sí penetra un poquito al plasma de mi célula, pero en forma de cazuelita, así como un huequito, así está. Eso se llama caveola. Y ahí en la caveola hay calcio, o sea, ahí hay calcio extracelular. De tal manera que esta caveola entra. Y aquí está mi receptor muscarínico, ¿de acuerdo? Como les había comentado, recuerden que la acetilcolina lo estimula, en este caso, y entonces es un receptor que es metabotrópico, va a generar la liberación, vean aquí, esta flechita, va a generar la liberación del retículo de calcio, del retículo sarcoplásmico, aquí está, lo está dejando salir, pero también está entrando calcio extracelular. Y entonces hay una proteína, una estructura que se llama calmodulina, ¿sí? La calmodulina, como lo ven aquí, esta calmodulina se va a unir al calcio y va a llevar a este calcio, este complejo calmodulina, calcio, ¿sí? A, la va a llevar a una cadena bueno, tiene estas siglas, MLCK, que es una cadena liviana de miosina, ¿sí? Ustedes saben que la miosina es la fibra gruesa, ¿sí? Lo que vimos, la fibra gruesa. Bueno, le voy a poner esta imagen. Aquí está la calmodulina, esa es de boron esta imagen. Aquí está calmodulina, se unió al calcio. Y este complejo calmodulina-calcio va a liberar, vean, aquí está una cadena de miosina, que digamos que esta es su cabeza de la miosina, ¿de acuerdo? Y ese es el cuerpo o el brazo de la miosina. Pero hagan de cuenta que está inactiva. ¿Por qué está inactiva? Porque este sitio que estoy señalando, está bloqueado. Y entonces necesita ser desbloqueado. Hagan de cuenta que este es un candado que está cerrado. Yo necesito una llave para que se abra el candado. Ustedes cuando abren un candado, ¿sí? El vástago del candado que entra, cuando sale, deja libre ese orificio donde normalmente estaba asegurado. Pues más o menos funciona algo aquí así. La calmodulina se une a la cadena ligera de la miosina y entonces funciona como llave, la jala y libera el sitio. Vean, aquí libera este sitio donde es la cabeza de la miosina y aquí ya puede entrar en contacto la miosina con la actina. ¿Sí? Aquí está el huequito para que entre en contacto, se ancle, se sujete y viene el desplazamiento de las fibras. Para eso se requiere también de energía, ATP, y voy a obtener ADP. O sea, ya es una miosina activada porque estaba inactiva. ¿Ok? ¿Me pudieron seguir ahí? ¿Ahí vamos bien? Sí, doctor. Ok. Ahora, ya cuando está activa la miosina, como les comenté, ¿no? Aquí están las cabezas, se utilizó ATP. Vean, pues bueno, voy a obtener ADP más los otros fosfatos que se liberaron. Y entonces ya aquí está el golpe activo, vean en el de abajo. La miosina se une con la actina y viene el golpe activo, ¿no? El desplazamiento de las fibras. Perfecto. Ese es en el caso del músculo liso. Recordemos que no es el único estímulo para el músculo liso. Aquí puede estimular este proceso una hormona, se puede activar por sí solo, simplemente el estiramiento de las fibras de ese músculo liso. Aquí, por ejemplo, si se lesiona, como vimos en la hemostasia, se activa esto para la contracción de la musculatura lisa y venga la vasoconstricción y entonces se va este proceso. Para la relajación, pues es en sentido contrario a lo que vimos ahorita, ¿de acuerdo? Se tiene que regresar este calcio que nosotros estuvimos hablando ahorita, el calcio con la calmodulina, se tiene que revertir entonces este proceso. Esto es a través de la miosina fosfatasa, o sea, es una enzima que entonces va a generar que las cabezas de la miosina se liberen de la actina y el calcio que estaba aquí sujeto a la cadena, voy a poner, a ver, rezame tantito. Ah, perdón, ahí que hice. Ahí voy, ¿eh? Este,
Este calcio que estaba aquí, bueno, se despegue, se libere de la calmodulina para que entonces esta cadena ligera se cierre. Cerramos el candado, quitamos la llave, se cierra el candado, ¿de acuerdo? Y me guardo la llave. Bueno, pues la llave es el calcio. El calcio regresa al retículo sarcoplásmico y el calcio que ya es extracelular, pues obviamente regresa al espacio extracelular, ¿de acuerdo? Y necesita también de un bombeo de sodio, como habíamos visto anteriormente, y todo eso requiere energía. Y así es como se va la relajación del músculo liso, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia que existe con músculo esquelético. No mencioné músculo cardíaco porque el músculo cardíaco es muy parecido, es lo mismo que la contracción del músculo esquelético, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Sí, Doc. Ok. Ahora, como ustedes vieron, yo les estoy mencionando, necesitamos ATP, necesitamos ADP, necesitamos AMP, o sea, necesitamos energía. ¿De dónde obtengo yo la energía para este trabajo muscular, para lo que acabamos de ver? ¿De la glucosa? Ujú. Perfecto. La glucosa es la que nos va a ayudar a eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo la glucosa? Pues de la alimentación, de los macronutrientes, o sea, de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, ¿no? Eso tiene que ver con la parte de nutricional y bueno, yo tengo ahí en mi circulación, tengo en la sangre estos nutrimentos y se van a ir ocupando. Bueno, regresando al músculo esquelético, porque eso es muy característico del músculo esquelético, ya cardíaco y liso, ahorita lo vamos a dejar a un lado, eso lo vamos a ver en su momento con respecto a las fuentes de energía. Ahorita nos vamos a referir a músculo esquelético, nada más. En el músculo esquelético tengo diferentes formas de recuperar a este ATP que estoy señalando. Ustedes recuerden que yo necesito tener ATPs, moléculas de ATP. Si yo consumo ATP, entonces voy a obtener ADP, ¿sí? Porque consumí una molécula, consumí energía para un proceso, entonces obtengo ADP. Pero también puedo reducir o disminuir el producto energético de ATP a AMP, o sea, adenosín monofosfato, o sea, nada más tengo una molécula de fosfato y dos moléculas de fosfato. Eso se está llevando a cabo constantemente porque estoy utilizando energía, ¿sí? Yo tengo que recuperar al ATP, tengo que regresarle una molécula de fosfato, si es de ATP, para llevarlo a ATP, o dos moléculas de fosfato si tengo AMP, para convertirlo a ADP y luego a ATP. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, doctor. Ok. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo diferentes sistemas. Tengo una vía metabólica, que es la vía fosfocreatina. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo en mi célula muscular, ¿sí? Este compuesto, tengo fosfocreatina, quiere decir que tengo creatina. Bueno, aquí está. Bueno, esto lo encuentran en Guyton, ¿eh? Esta imagen. Creatina más fosfato, ¿sí? Ahí lo tengo. O sea, yo tengo fuentes de fosfato unidos a la creatina. Si a mi célula le hace falta moléculas de fosfato para obtener ATP, entonces la primera vía que entra en acción es esta, fosfocreatina. Les cede esta creatina las moléculas que se necesitan para obtener ATP y listo, ya recuperé a estos ATPs. Y la creatina pues se queda solita, pero vuelve a recuperar a los fosfatos que tenga por ahí para la obtención de energía y recuperar esa energía gastada. La característica es que esto no dura mucho, eso se va de inmediato, dura solamente segundos esta recuperación de energía. Bien, tenemos otra vía, que es la vía de la glucólisis, ¿sí? Vía de la glucólisis, pero anaeróbica, porque recuerden que tenemos anaeróbica y tenemos aeróbica. Entonces la glucólisis anaeróbica se lleva a cabo también precisamente como es su nombre. Puede ser glucosa que esté circulando, que yo tenga en mi célula. Y recuerden que en el músculo tenemos glucógeno, o sea, glucosa almacenada.
Entonces yo tengo que generar una glucogenólisis, ¿no? O sea, romper los enlaces de glucógeno para que yo obtenga glucosa, porque ustedes recuerden que la glucosa se almacena formando enlaces y forma una molécula grande que se llama glucógeno. Bueno, entonces yo requiero también de esta vía. Si se acabó aquí esta vía de fosfocreatina, pues yo entonces empiezo a utilizar la segunda vía, que es la de glucógeno. Se los digo así para llevar un orden, pero realmente esto pasa de manera simultánea, ¿eh? O sea, las tres vías en el mismo momento están trabajando, pero eso es para poderlo comprender un poquito más. En la vía anaeróbica, como ustedes saben, obtengo pocos ATPs, no son demasiados, puedo tener 2 o 4, si consideramos que de una molécula de glucosa se pueden obtener 2 piruvatos. Bueno, el piruvato puede, si no se ocupa oxígeno, se convierte en ácido láctico, lo que se han escuchado de manera muy famosa, por eso así, la producción de ácido láctico en tu músculo, ¿no? Que te produce dolor, pero que no es cierto, o no del todo. Ahorita vamos a ver. Entonces el glucógeno, aquí por esta vía, ok, obtenemos ácido láctico, que es el producto final, pero los ATPs que se obtuvieron se utilizan para recuperar al perdido, ¿no? O lo que se ocupó. Esta vía también dura poco tiempo, ahorita vamos a ver. Y tenemos la otra vía que es la glucólisis aeróbica, que esa se lleva más tiempo, ¿sí? Para poder obtener energía. Se tarda un poquito más, por eso tenemos estas dos que la anteceden, mientras se echa a andar esta vía de la glucólisis aeróbica. Y ahí utilizamos la glucosa como tal, los ácidos grasos, aminoácidos, donde entran a través de diferentes rutas metabólicas a la mitocondria. En el caso de la glucosa es de glucólisis aeróbica. Utilizamos oxígeno. Aquí está. Entonces obtenemos CO2, tenemos agua, que es el producto final, y la urea, pero aquí ponemos una flechita y entonces están obteniendo hasta 34 ATPs, es lo que más me va a recuperar la pérdida de energía de ATPs, entonces le manda moléculas, pum, pum, para que se recupere. Y entonces tengo esas tres vías, pero se pueden agotar. Cuando se agotan, entro en fatiga muscular. Ya mi músculo no responde. ¿De qué depende? De mi nutrición, de mi condición física, de mi entrenamiento y de muchos otros factores. En general, eso es lo que ocupamos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Ok. Cabe mencionar que esta vía glucólisis aeróbica, los ATPs que generan, también sirve para recuperar a los otros dos, a las otras dos vías, para que la fosfocreatina, cuando se escinde y solamente tenga creatina, pues la creatina va a buscar grupos fosfato, ¿sí? O sea, va a buscar fosfatos que estén por ahí. Bueno, la glucólisis aeróbica puede brindarle esos fosfatos también aquí y puede brindar fosfatos para que el ácido láctico también, cuando pase al hígado, generen glucosa y esa glucosa se forme ATPs. Entonces, esta vía, la última vía, también puede recuperar a las otras dos, ¿de acuerdo? Para eso yo requiero en ese momento también precisamente el material adecuado, o sea, yo requiero de glucosa, requiero de ácidos grasos y de aminoácidos, sobre todo glucosa. Entonces tiene que ver mucho la situación nutricional que tengamos, el acondicionamiento físico y la cantidad, o sea, en el aspecto cardiovascular y en el aspecto respiratorio, la cantidad adecuada de oxígeno, porque un músculo fatigado quiere decir que también, y lo hemos mencionado, ya no tiene el aporte adecuado de oxígeno. Y si yo no tengo oxígeno, no puedo llevar a cabo esta glucólisis aeróbica de manera adecuada. Y entonces es cuando ya me cansé, mi condición física ya troné, ya no puedo más y me tengo que recuperar. Tengo que descansar para poder recuperarme. Ok, ¿vamos bien? Y aquí en esta imagen que está en Fisiología Médica de Rhodes, y Bell, que es la cuarta edición, está muy ejemplificada estas vías que les comentó en este esquema. Entonces son las fuentes, ese es mi músculo esquelético, aquí está la sangre, ¿sí? Y esa es mi célula muscular. Entonces ya dijimos que el ATP
Aquí está ATP, se ocupa para muchas cosas, para precisamente la contracción, para las bombas de calcio, otras bombas de iones que entran en acción. Entonces yo estoy aquí, miren, utilizando ATP, lo estoy utilizando y entonces yo quiero recuperar a esto ATP, estas moléculas. Ya mencionamos que la fosfocreatina es quien puede donar estas moléculas de fosfato para la recuperación de este ATP, ¿de acuerdo? Y esa es la primera, ¿no? La fosfocreatina, y aquí está, miren, obtenemos creatina. Entonces necesita recuperar también esta creatina, ¿ok? Eso lo va a generar la vía de la glucólisis aeróbica también. Bueno, y por otro lado, como les comenté, eh, los nutrientes como la glucosa extracelular y el glucógeno que tenemos dentro de nuestra célula muscular a través de la glucólisis, bueno, podemos obtener dos vías, como lo comentamos. Una que sea la aeróbica, aquí va, miren, va al ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa y aquí están los 36 ATPs que estoy obteniendo y esos ATPs lo puedo obtener para la recuperación de desgaste energético o para la recuperación de la fosfocreatina, o sea, de creatina más fosfatos. Y entonces, bueno, ya se lleva a cabo el ciclo de Krebs, no hay problema, pero también tengo otra vía, que es la anaeróbica. Y aquí obtenemos, bueno, si hablamos de solamente dos ATPs, cuando hablamos de que solamente es una molécula de ácido pirúvico. Pero sabemos que de una molécula de glucosa yo obtengo dos moléculas de ácido pirúvico, entonces serían cuatro, si lo veo desde el punto de vista. Si nada más veo al ácido pirúvico a una sola molécula, entonces obtengo dos ATPs. Y bueno, eso sirve para recuperar ese sistema también. ¿De acuerdo? Vean, utilizamos oxígeno para el ciclo de Krebs. Si yo tengo deficiencia de oxígeno, o sea, que no tenga, ya me quede corto con el oxígeno que requiere mi músculo, entonces no se lleva a cabo ese ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa de la glucólisis aeróbica y entonces todo ese sistema, digamos que colapsa y tengo que entonces yo recuperarme. Me, me, si estoy corriendo, paro, descanso, jalo aire, me recupero, que mi sistema cardiovascular y respiratorio se recuperen y entonces otra vez ya, inicio y estoy recuperando este sistema. ¿De acuerdo? Entonces aquí está muy ejemplificado, muy esquematizado lo que les he mencionado hasta ahorita. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. Ok, muy bien. Y entonces, ven aquí también está en fisiología de Gaito. El sistema de los fosfágenos, que es la creatinfosfato, esta, o creatinina, no creatinfosfato, dura de 8 a 10 segundos. O sea, vean, dura bien poquito. ¿Sí? Eso es lo que me da para que yo en 8 a 10 segundos más de lo que yo ya estoy demandando, ok, tienes 8 a 10 segundos más. Y cuando entra el sistema glucógeno, el que vimos ahorita, el anaeróbico, dura de 1.3 a 1.6 minutos, o sea, un minuto, minuto y medio, tienes más, o sea, le sumamos, ¿no? 8 a 10 segundos y minuto y medio, casi menos de los 2 minutos tenemos ahí para seguir funcionando, mientras el sistema aeróbico también ya está trabajando, pero aquí va a depender mucho, como les comentaba, de mis sustratos, de mis nutrientes, de mi oxigenación. Entonces va a depender tanto de cómo yo tenga esa capacidad de recuperación o de condición física para que a lo mejor lo entendamos. Y entonces esto puede durar hasta horas, ¿no? Los maratonistas, ¿cuánto tiempo se aventan corriendo, por ejemplo? En el primer sistema son para movimientos rápidos, musculares, intensos, por ejemplo, levantamientos de halterofilia, levantamientos olímpicos, donde llevan la barra al pecho en menos de un segundo o dos, ya la tienen ahí en el pecho y de ahí en una sentadilla frontal con la barra en el frente y de ahí la tienen que levantar, ¿no? Entonces, esos cortos tiempos que se requiere de fuerza, utilizamos la vía de fosfágenos. Por ejemplo, para la carrera de 100 metros, ¿no? Que son 9 segundos, el récord menos. Ah, bueno, pues entonces aquí puedo utilizar el sistema de fosfágenos y el sistema de la glucólisis anaeróbica.
Y ya los deportes que duren o las disciplinas que duran más tiempo, entonces utilizo ya el aeróbico, ¿sí? Los que hacen, por ejemplo, triatlón, ¿no? Las pruebas que duran horas, pues bueno, ahí estoy utilizando el aeróbico y el aeróbico está recuperando a los otros dos. Por ejemplo, estoy en un maratón, voy corriendo, llevo 2 horas corriendo, ¿sí? Y quiero rebasar a alguien que está enfrente de mí. Ah, bueno, en esa fracción de segundos tengo que rebasarlo y que mis músculos respondan. Ahí utilizo el sistema de fosfágenos, ¿no? Híjole, ya lo alcancé, lo quiero rebasar. Bueno, hago otro esfuerzo y entonces estoy utilizando el sistema de la glucólisis anaeróbica. Ya lo rebasé. Ok, tengo que relajarme, mantener esa distancia para que yo pueda seguir adelante. Y ya entonces entra el sistema, otra vez el sistema aeróbico. Entonces, vean ustedes cómo entran en juego los tres, ¿sí? En un mismo momento, pero quien está dándome el sustento es el aeróbico. Yo tengo que tener una buena condición física en ese aspecto del sistema aeróbico para que se recuperen los otros dos. Obviamente, eso también los entreno. Si yo tengo una masa muscular elevada, si tengo buena resistencia muscular, pues entrenada, pues obviamente esos sistemas funcionan de una manera más eficiente. El sistema aeróbico va a recuperar a los otros dos cuando se agoten. Si no están agotados, pues no hay problema. Pero si se agotan, necesita recuperarlos. Eso va a depender de cada organismo, de cada persona, del entrenamiento y todo esto, de las condiciones. Ok, vamos ya hasta ahí. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Sí me escucharon? Sí, no, Ok, doctor, ninguna. ok, perfecto. Dije, hijo, no me escucharon, ya aventé media hora de choro y nada, no. Repetirlo ya me cansé. Ok, por último, en base a esto tenemos diferentes fibras del músculo esquelético. Fibras que son tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Van a depender precisamente de su funcionamiento. Normalmente también en este caso las diferencias son en el color. Por ejemplo, las fibras tipo 1 son de un color rojo, las 2A son de color rojo y las 2B son blancas. O sea que tenemos fibras rojas porque tenemos en este aspecto, lo rojo nos lo da la miohemoglobina, que es una proteína como en el eritrocito que se fija al oxígeno en el músculo y las fibras tipo 2B no tienen mucha mioglobina, ¿sí? De hecho, se les conoce también como oxidativa lenta, la tipo 1, oxidativa glucolítica rápida, la 2A, y la 2B, glucolítica rápida. Ahorita aquí están las diferencias, no se preocupen. De tal manera que las fibras tipo 1 se consideran lentas, o sea, eso es lo que son fibras que van a durar mucho tiempo trabajando, entonces son los que me dan la resistencia. Las que son tipo 1 que se consideran como lentas. Las 2A y las 2B se utilizan para movimientos rápidos, ¿sí? Intensos, como lo vimos en las dos vías anteriores. Eh, la capacidad que tiene el retículo sarcoplásmico para bombear calcio, como lo vimos, ¿sí? En las tipo 1 es moderada, o sea, no libera mucho calcio, la libera ahí poquito. Eso me permite que exista una contracción gradual, poco a poco, lenta, pero prolongada de calcio para la contracción muscular. En las 2A y en las 2B, el bombeo es rapidísimo, porque yo requiero que de estas fibras, como son rápidas en ese aspecto, pues tengan una contracción intensa y rápida. El diámetro de estas fibras tipo 1, pues no son tan grandes, son pequeñas, pero me van a dar mucha resistencia. Y las 2A y las 2B sí son grandes. O sea, es cuando tenemos nosotros, por ejemplo, aumento de la masa muscular para ocuparlas para, en el caso de generar fuerza, levantar algo rápido, ¿sí? O lanzar algo rápido, ¿de acuerdo? O generar una contracción rápida, por ejemplo, si voy corriendo para poder rebasar a alguien, ¿sí? Entonces, pero solo que se agotan muy rápidamente. Entonces, esa es la característica en cuanto también a la capacidad glucolítica. La capacidad oxidativa, pues precisamente, las tipo 1, como están vinculadas con la glucólisis aeróbica, requieren de mucho oxígeno, ¿sí? Las 2A, moderada, que eso sería
la glucólisis o está vinculado con la glucólisis anaeróbica, o sea, casi no va a utilizar, igual como las 2B, casi no utilizan porque son fibras de contracción rápida. Entonces, para la contracción rápida, yo requiero de la vía de los fosfágenos o de la queratinfosfágeno o de la glucólisis anaeróbica. Entonces, por eso es que la que utiliza la glucólisis aeróbica es la tipo 1. Y la unidad de motora relacionada, o sea, el estímulo en las tipo 1 es lenta, porque es lenta pero prolongada para que aguantes, tengas la capacidad de resistir 3 horas corriendo a un ritmo lento, tampoco te va a decir tan intenso. Obviamente los que están entrenados, pues desarrollan una velocidad promedio pues por arriba de la que nosotros ocupamos. Y las tipos 2A y 2B, pues tienen una estimulación rápida, pero se fatigan precisamente rápido, ¿sí? Pueden causar fatiga de manera rápida y entonces es la diferencia que tienen con las tipo 1. Nosotros podemos desarrollar diferentes tipos de fibra según si practicamos algún deporte. Bueno, pues vamos a desarrollar, dependiendo de eso, los tipos de fibras, ¿de acuerdo? Ya va a depender de cada organismo. Todos tenemos esos tipos de fibra, solo que pues podemos desarrollar las que más nos convengan de acuerdo a lo que quisiéramos nosotros realizar o en cuanto a disciplina, ejercicio y todo esto. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo bien, doctor. Perfecto, listo. Ok. Bueno, pues sí lo logramos. Casi nos estamos a las 2 horas. Eso es lo que vamos a ver hasta ahí de músculo, porque sí es mucha información, incluso con lo de sangre. Ya lo demás, lo que tenga que ver con especificaciones, lo vemos en los otros aparatos y sistemas. Pero hasta aquí, eso es lo que va a venir en el examen, hasta lo que vimos ahorita, hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a tomar en consideración de sangre y músculo para el examen. ¿Tienen duda? ¿Pregunta? No, doctor. No. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar el día de mañana y el viernes para que ocupen ese tiempo para estudiar, porque sí es mucho. Entonces repásenlo, chequenlo. Si tienen duda, por favor háganmelo saber y lo checamos, no se preocupen. O sea, no quiere decir que me desentienda y diga, no, pues no hay problema, no. Chéquenlo, si tienen dudas o algo, lo podemos ver en las siguientes clases, pero ahorita ocúpenlo entonces las horas de mañana y del viernes para su trabajo, para estudiar, tengan tiempo para el examen. La siguiente semana nos vemos el miércoles para checar sus trabajos en clase y el jueves es el examen. ¿De acuerdo? Sí, doctor, está bien. Está bien, doctor. Muchas gracias. Sí, doctor. Ok, no por nada. Entonces, yo quedo al pendiente de cualquier situación. Tienen un buen espacio, un buen tiempo para que terminen bien su trabajo, para que estudien y ya nos vemos entonces el miércoles, como les comento, para revisar sus trabajos. Igual nos conectamos, me presentan sus trabajos, por favor, esmérense en ese aspecto, sorpréndanme con sus trabajos, el jueves hacemos el examen. Igual nos conectamos para el examen, nos conectamos, así como estamos ahorita, les asigno el examen y yo voy a estar al pendiente en el desarrollo del examen si existe alguna situación técnica, algún problema, nada que tenga que ver con ya lo teórico, lo académico, porque es el examen, o sea, ahí ya no hay dudas, nada, lo responden y ya me lo regresan. Pero yo voy a estar al pendiente para que cercioremos que me llegó el examen y no tengamos problema. ¿De acuerdo? Sí, De doctor. acuerdo, doctor. Perfecto. Bueno,